William era un joven que había sido criado en una familia con sólidos principios morales. Sin embargo, William, siendo muy jovencito, con solamente 18 años, tomó una decisión que en sí la decisión no era especialmente mala, no era ni buena ni mala, pero tomó una decisión que cambió su vida radicalmente. En poco tiempo, él abandonó su hogar y en poco tiempo la vida de este joven se fue literalmente al traste. Se convirtió en traficante de drogas, estuvo encarcelado en varias ocasiones, cometía todo tipo de actos violentos e inmorales. Incluso en la cárcel su vida corrió serio peligro. Estuvieron a punto de matarle. ¿Qué es lo que había pasado? Para que un joven que con tanto cariño y tanto cuidado habían dedicado tanto tiempo sus padres a educarlo, hubiese acabado de esa manera, con tantas dificultades y con tantos problemas. Bueno, William tomó al pie de la letra la siguiente expresión: Carpe diem, vive el momento. ¿Habéis escuchado alguna vez esa frase? Seguramente que sí. Muchas personas hoy en día hacen de esa frase, de vivir el momento, de disfrutar todo lo que uno pueda, su forma de vida. Pero fijaos, esa frase no es precisamente moderna. La expresión carpe diem es una frase latina que significa literalmente cosecha el día o disfruta el día. Y fue acuñada por el poeta romano Horacio, que estaba influido por el pensamiento de los epicúreos. Ellos exhortaban a disfrutar de los placeres de la vida, dejando de lado el futuro. Pensaban que era tan complicado lo que tenían por delante, que razonaban, bueno, mejor disfrutamos lo que nos queda y no pensamos en nada más. ¿Verdad que nos suena esa forma de pensar? Por eso, ¿qué ha llevado a que hoy en día esa forma de pensar esté tan extendida en las personas? Bueno, si analizamos de una manera muy breve los acontecimientos de lo que está ocurriendo en el mundo, de lo que ha pasado durante todo el siglo XX, el siglo XXI, de lo que está pasando, nos damos cuenta que ha ejercido una enorme influencia, no solamente en lo que las personas piensan, sino también en lo que acaban haciendo. Vamos a considerar de una manera muy breve lo que está ocurriendo. Millones de personas han muerto y están muriendo víctimas de la guerra, el crimen, el hambre, es algo que está a la orden del día. El aire y el agua que sostienen la vida están siendo también contaminados a una velocidad alarmante. De hecho, el cambio climático ya no es algo que parece que sea una cosa que no sabemos si sí o si no, está afectando de una manera directa. Por eso, la vida del hombre se está viendo amenazada desde un montón de ángulos y la sensación que tienen muchas personas es que no hay solución a la cantidad de problemas y cada vez más graves y más complejos. Por eso piensan, la vida es tan insegura que ¿qué es lo mejor que puedo hacer? ¿En qué resulta esto? Pues en lo mismo que hemos comentado en la introducción. Muchas personas hoy en día hacen lo mismo que hacían los antiguos epicúreos. Solamente viven para el presente, para sacar el máximo de la vida que tienen. Y piensan que es que si no disfrutan lo que tienen por delante, esta vida no tiene nada más. ¿Podríamos nosotros en algún momento llegar a pensar así? Bueno, fijaos, en el pasado, esa peligrosa actitud, el vivir solo el presente, también influyó en los primeros cristianos, en los cristianos del primer siglo. Al parecer, esas filosofías se habían infiltrado en la congregación cristiana. Como resultado, en algunos momentos la congregación de Corinto se había convertido en un semillero de problemas. Sin embargo, en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, de los versículos del 3 en adelante, se muestra cómo el apóstol Pablo, razonando y hablando con ellos, les ayudó precisamente a afrontar el futuro con fe y valor. Pero volvemos de nuevo a nuestros días. Hemos visto que en el pasado el apóstol Pablo ayudó a los cristianos a tener esperanza y confianza en el futuro. Pero, ¿qué podemos decir de nosotros? Con lo que hemos comentado, con la cantidad de problemas que ¿hay motivos para realmente estar confiados? ¿Hay motivos para creer que hay un futuro y que tenemos que ser valientes? Bueno, todos nosotros tenemos motivos para ser optimistas. Ahora bien, ¿en qué se basa nuestro optimismo? Bueno, nuestra esperanza se fundamenta en la fe. Bueno, cuando muchas personas escuchan fe, rápidamente razonan en su cabeza: fe es lo mismo que creerse cualquier cosa. De hecho, hemos escuchado la expresión, es que para creerse esto
hay que tener mucha fe, relacionando la palabra fe con ser una persona que se cree cualquier cosa. ¿Cuál es la explicación que da la Biblia acerca de la fe? Vamos a buscar el primer texto en Hebreos en el capítulo 11 y el versículo 1. Y fijaos cómo define la Biblia la palabra fe. No se parece en nada a creerse cualquier cosa. Hebreos 11:1. Dice, la fe es la certeza de que sucederá lo que se espera, la prueba convincente de que existen realidades que no se ven. Vamos a analizar de una manera más profunda este texto. La palabra fe, que se traduce del griego, su significado primario comunicaba la idea de confianza y de firme convicción. De hecho, nuestra traducción, la traducción del Nuevo Mundo, la anterior a la que estamos utilizando en estos momentos, lo traducía como la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades. Nos paramos de nuevo en la palabra expectativa segura. Este término era muy común en antiguos documentos comerciales que se hacían en papiro y lo que transmitía era la idea de algo tangible, algo como una posesión futura. En vista de esta traducción, algunos reconocidos expertos dan a este pasaje la siguiente traducción. Fe es la escritura de propiedad de las cosas que se esperan. Y ahora ya lo entendemos un poquito mejor. Está relacionando la fe como una escritura de propiedad, utilizando un ejemplo. Cuando uno se compra una casa y va al notario a firmar, ¿qué firma? Una escritura de propiedad. ¿Y a uno qué sensación le da? Aunque no haya tomado ni siquiera posesión de la casa. Tiene las llaves, pero la casa todavía no es nuestra. ¿Pero qué tenemos? La escritura de propiedad. Estamos firmemente convencidos que esa casa o cualquier otra propiedad es nuestra. Pues de manera parecida, la Biblia nos indica lo mismo. Hace una relación directa entre tener fe con una garantía de cosas que van a ocurrir. Pero aparte del significado de la palabra fe, nuestra confianza también se basa en cosas tangibles, en cosas que todos podemos ver. Vamos de nuevo a la Biblia, a Isaías al capítulo 40, los versículos 25 y 26. Y vamos a ver otra prueba de por qué podemos afrontar el futuro con fe y valor. Isaías 40, 25 y 26. ¿Con quién pueden ustedes compararme? ¿Quién es igual a mí?, dice el santo. Levanten la vista al cielo y vean, ¿quién ha creado estas cosas? Es aquel que las hace salir como un ejército, contándolas una por una, a todas las llama por su nombre. Su energía dinámica es tan inmensa y su poder tan impresionante que ninguna de ellas falta. ¿Verdad que cuando leemos este texto, lo primero que nos viene a la mente es un paseo por el campo, una noche plagada de estrellas? ¿Y qué ocurre cuando vemos una noche plagada de estrellas? Bueno, lo que estamos viendo es que la creación visible da testimonio también de un creador amoroso. El universo físico, con toda su complejidad, con todo su orden, los cielos, la naturaleza, toda la variedad de ecosistemas, animales, plantas, nos muestran que hay un creador que nos ayuda, que se interesa por cada uno de nosotros. Vamos a utilizar un ejemplo que ilustra la maravilla de la creación y cómo hay un Dios amoroso detrás. Fijaos, es la brújula interna de las aves. Muchas aves migratorias, muy chiquititas, muy pequeñas, llegan a su destino con una precisión totalmente asombrosa. ¿Cómo lo consiguen? Pues fijaos, los científicos han descubierto que estas criaturas perciben el campo magnético de la Tierra. Bueno, hasta ahí parece que es fácil descubrir el campo magnético de la Tierra. Nada más lejos de la realidad, porque las líneas del campo magnético varían de un lugar a otro y no siempre señalan el verdadero norte. Aún así, ¿qué les impide a estas aves tan pequeñas atravesar prácticamente el planeta y llegar con una precisión asombrosa a su destino? Bueno, parece ser que tienen una brújula interna que les indica por dónde se pone el sol. Bueno, ya hay dos variables, ¿no? Pero es que hay otra complicación más, porque al parecer, según la latitud y la estación del año, también el sol no se pone de una manera exacta a la misma hora. ¿Qué es lo que hacen estas aves? Bueno, pues estas aves también compensan tales cambios con un reloj biológico que les indican el momento exacto en el que se hallan y dónde viven. Cuando pensamos en todo esto, ¿quién dotó a estas pequeñas aves de esa brújula interna,
de ese reloj biológico y de un cerebro que es capaz de procesar todos esos detalles. ¿La evolución ciega o tal vez un creador inteligente? Por lo tanto, como hemos comentado, el saber que hay un Dios amoroso nos ayuda también a afrontar el futuro con fe y valor. Pero ¿por qué sabemos que se van a cumplir muchas de las promesas que vienen en la Biblia? Cuando investigamos un poquito más, cuando analizamos. Bueno, la respuesta la encontramos precisamente en el propio nombre de Dios, en su significado. Vamos a Éxodo, al capítulo 3, y leemos el versículo 14. Éxodo, capítulo 3, el versículo 14. Son palabras que Jehová le dijo a un siervo fiel, a Moisés. Así que Dios le contestó a Moisés: yo seré lo que yo decida ser. Y añadió: esto es lo que tienes que decirle a los israelitas: yo seré, me ha enviado a ustedes. Este texto es la respuesta de Jehová a Moisés de cuál era el significado de su nombre. Pero vamos a analizar también, al igual que hicimos con Hebreos 11.1, un poquito más este texto y cómo el significado de estas palabras nos ayudan a todos nosotros a afrontar el futuro con confianza. Muchas versiones de la Biblia ponen en este pasaje: yo soy el que soy, pero cuando hacemos una lectura cuidadosa acerca de nuestra traducción, aquí lo que nos damos cuenta es que Dios no se limitó a afirmar su existencia, a decirle a Moisés: yo existo, yo estoy aquí. No. ¿Qué es lo que hizo? Más bien enseñó a Moisés y por extensión a todos nosotros lo que implicaba su nombre. ¿Y qué implicaba? Pues que él haría lo que fuese necesario para cumplir todas y cada una de sus promesas, y no solamente eso, sino también para atender con mucho cuidado a todos y cada uno de sus siervos. ¿Verdad que esto es una garantía para nosotros, el saber que no hay nada que Jehová no pueda hacer? Vamos a utilizar una ilustración que seguramente también podemos entenderlo, y es con respecto a los padres. Bueno, los que sois padres sabéis lo polifacéticos y adaptables que tenéis que ser a la hora de cuidar a vuestros hijos, sobre todo si habéis tenido que cuidar a niños pequeños. En un mismo día, los padres, muchas veces especialmente la madre, tiene que desempeñar muchas funciones: enfermeros, cocineros, maestros, agentes disciplinarios, si hay varios niños y hay que poner paz, incluso de jueces también. Todo esto tienen que hacer los padres. Y muchos padres nos abruma la gran variedad de cometidos que tenemos y lo complicado que puede ser en muchas ocasiones. Sin embargo, sobre todo lo habréis comprobado cuando los niños son muy chiquititos y cuando tienen un problema, van llorando a su padre, a su madre, le agarran de la mano a sus papás, les cogen en los brazos y se le acabó todo el problema. Se olvidan por completo de lo que está ocurriendo, ¿eh? Y a pesar de que los padres tienen muchísimas limitaciones, somos conscientes que hay muchas cosas que no podemos hacer. Pues fijaos, Jehová también es un padre amoroso, pero con una enorme diferencia con respecto a los padres humanos. Y es que dentro del marco de sus normas perfectas no hay absolutamente nada que no pueda llegar a hacer para brindar los mejores cuidados a sus hijos terrestres. Así pues, el significado de su nombre nos invita también a verlo como un padre ideal y nos ayuda a mantenernos valientes con respecto a lo que pueda ocurrir en un futuro. Las verdades bíblicas también nos permiten afrontar el futuro con confianza. ¿Qué verdades bíblicas? Por ejemplo, cada vez hay más personas que sufren por el terrorismo y por la guerra. Incluso hay personas que piensan que cuando se inicia un conflicto, como estamos viendo últimamente en estos días, y de hecho lo hemos visto en muchas películas, una nación con potencia nuclear se enfrenta a otra nación con potencia nuclear y como resultado de ese conflicto estalla una guerra mundial y el planeta acaba destruido. ¿Tenemos los testigos de Jehová que temer el que los conflictos lleguen hasta ese punto, hasta que acabe la vida en la tierra? Vamos a ver lo que dice la Biblia en el Salmo 104:5. Él ha establecido la tierra sobre sus cimientos. Y notad aquí, nunca jamás se la moverá de su lugar. Por lo tanto, una complicación menos, una
cosa menos en la que tenemos que preocuparnos, si vemos que las cosas se complican mucho a nivel mundial con respecto a guerras, a conflictos, sabemos, la Biblia nos da la garantía de que Jehová nunca, nunca va a permitir que la tierra de alguna manera sea destruida. Algo que también produce una enorme inquietud y aflicción en las personas de este mundo son las enfermedades. Si bien es cierto que en estos últimos años ha habido grandes adelantos científicos en los campos como la investigación, como la medicina, la realidad es que ninguno podemos escapar de la enfermedad. Y es algo que además hemos visto, hemos sufrido en años anteriores con pandemias mundiales. No solamente con pandemias que afectaban de manera global a todas las personas, nadie estaba a salvo, sino que hoy en día todavía hay muchas personas que, aunque no están sujetas a una pandemia mundial, están sufriendo la enfermedad de una manera muy directa y muy grave. Por ejemplo, en los países subdesarrollados, más de 60 millones de personas son seropositivas y 5 millones más se van contagiando año tras año en países de África. Incluso hay enfermedades que parecían radicadas y están volviendo con mucha más virulencia. Otras que puede que a nosotros no nos afecten, pero no tenemos que olvidar que en muchas ocasiones hay enfermedades que están extendidas por muchos países. Por ejemplo, 300 millones de personas contraen el paludismo y mueren alrededor de 1 millón de enfermos. Entre ellos figuran muchos niños. De hecho, cada 30 segundos muere un pequeño en África. Y de las enfermedades infecciosas, la neumonía es la principal causa de mortalidad infantil según la Organización Mundial de la Salud. Fundamentalmente en África y en el sudeste asiático. Bueno, con estos datos tan demoledores, ¿qué esperanza hay para el futuro? ¿Tenemos motivos para estar contentos? Bueno, hace más de 2700 años, un profeta inspirado por Dios habló de un día maravilloso en el que nunca más nos tendríamos que preocupar por estas noticias. Vamos de nuevo a Isaías, al capítulo 35 y los versículos 5 y 6. Isaías 35, 5 y 6. Y dice, en ese tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán destapados. En ese tiempo el cojo trepará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de alegría, pues brotarán aguas en el desierto y torrentes en la llanura desértica. Por lo tanto, qué maravillosa perspectiva, la de poder disfrutar de salud perfecta, la de no tener que preocuparse nunca más acerca de las enfermedades. Y es que quienes confían en Jehová tienen toda razón para creer que la humanidad obediente pronto será liberada definitivamente de los problemas que causan las enfermedades. Por lo tanto, un motivo más para tener esperanza y confianza con respecto al futuro. Pero hasta que se cumplan estas profecías, sobre todo los siervos leales de Jehová, puede que tengan o que tengamos todos otra preocupación adicional, y es la siguiente. En vista de que se está atacando al pueblo de Jehová de una manera más virulenta, lo estamos viendo en estos tiempos, durante los últimos años, ¿debemos de tener miedo a que alguien o alguna circunstancia pueda acabar con los adoradores verdaderos, con los siervos de Dios y sus seguidores fieles? Bueno, vamos a examinar en primer lugar la cuestión de la protección física. Los siervos de Jehová podemos esperar tal amparo, la protección, siempre como colectivo, como grupo. ¿Y por qué estamos tan seguros de esto? Pues porque, de no ser por ello, seríamos presa fácil del diablo. Y pensar que no hay nada que le complacería más a Satanás, que es el gobernante de este mundo, que es eliminar la adoración pura, la adoración verdadera. Pensemos en un momento a lo largo de lo que ha ocurrido en la historia con el pueblo de Jehová. Algunos de los gobiernos más poderosos, en distintos puntos de la historia humana, han intentado acabar con un pequeño grupo religioso insignificante en el mundo, con ninguna influencia política. Y a pesar de eso, no lo han conseguido. Hemos seguido predicando vez tras vez. ¿Cómo es posible que grandes naciones no hayan podido acabar con el pueblo de Dios? Bueno, porque tal como dice el Salmo, el capítulo 17, los versículos 7 y 8, tenemos de nuestra parte algo increíble. Como dice, el Dios omnipotente nos resguarda bajo sus vigorosas alas. Por lo tanto, con este pensamiento, de nuevo, sumamos un motivo más para afrontar el futuro con confianza, con fe,
y con valor. Bueno, estamos analizando distintos problemas, distintas inquietudes que nos pueden hacer pensar, bueno, son cosas importantes, son cosas serias, pero incluso cosas cotidianas pueden también hacernos tambalear. Y aunque sabemos que Jehová nos brinda protección física y espiritual como pueblo y tenemos fe en las promesas divinas, hay cosas que aparentemente no parecen que sean tan complicadas ni tan difíciles. Cosas cotidianas como, por ejemplo, trabajar por el sustento diario, mantener a la familia, casarse, criar hijos. Dicho de una manera directa, vivir. ¿El vivir en el día a día puede llegar a tumbarnos espiritualmente? ¿Puede llegar a derrotarnos y hacer que empecemos a no ver el futuro con fe y valor? Pues sí, podría, porque son cuestiones que no están exentas de problemas el día a día y pueden llegar a absorbernos mucho tiempo. De hecho, Jesucristo, como muestra la Biblia en Lucas en el capítulo 21, utilizó la siguiente frase. Dijo que por las cosas cotidianas, por preocuparnos por el día a día, podríamos ser arrebatados por las inquietudes y las riquezas y los placeres de esta vida. Y acababa diciendo que debido a esto, a cosas normales, podríamos sentirnos completamente ahogados. Vamos a utilizar una ilustración que vamos a entender muy bien cómo uno puede llegar a sentirse completamente ahogado. En algunas zonas tropicales de Asia puede encontrarse una planta muy curiosa que se llama baniano o higuera estranguladora. Y lo curioso de esta planta es cómo crece. Empieza siendo una semillita muy chiquitita, pequeña, insignificante, que va movida por el viento de un lugar a otro. Y lo curioso es cómo empieza a crecer. Esta semilla pequeña se posa en, imaginaos, una palmera enorme que está ahí en una selva del sudeste asiático. Una palmera que ha aguantado todo tipo de ciclones, de condiciones climáticas. Y esta semilla pequeña que se posa en una rama, en lo alto de ese árbol, empieza a crecer. Primero se queda pegada ahí, a la rama, y empieza a absorber nutrientes del árbol, cada vez más, cada vez más. Y luego, ¿qué hace? Empieza a lanzar ramas que van enredando el tronco y se acaban clavando en el suelo. ¿Qué ocurre pasado un tiempo? Bueno, que ese árbol frondoso, que ha aguantado durante años y años y años, acaba por las raíces completamente ahogado. Y además, sin ningún nutriente en el suelo. Una semilla insignificante acaba con un árbol tremendo. Pues fijaos, de manera parecida, las inquietudes de la vida, las preocupaciones en exceso acerca de, bueno, qué será de mí mañana, el trabajo, la crianza de los hijos, las inquietudes, pueden hacer eso. Pueden ir absorbiéndonos cada vez más tiempo y más energía. Y si nuestra atención se desvía a las cosas de este mundo, es muy posible que acabemos también naufragando espiritualmente. Por lo tanto, prestemos también atención a estas cosas que no parecen tan serias, pero también nos pueden robar la alegría y la confianza en afrontar un futuro con fe y valor. Bueno, hemos visto todo tipo de circunstancias, cosas que ocurren en este mundo, cosas que nos pueden ocurrir en la vida diaria, pero también es verdad que ninguno de nosotros estamos libres de sufrir persecución frontal, un ataque directo. Ese tipo de cosas que cuando alguna vez escuchamos alguna experiencia que sufren nuestros queridos hermanos por algunos lugares del mundo, hay veces que razonamos, yo esto no sé si sería capaz de aguantarlo, de soportarlo. Pues hay momentos en los que tendremos que aguantar ese tipo de circunstancias. ¿Recordáis la canción que hemos cantado al comienzo? La canción número 61 de nuestro cancionero, era la antigua canción 29. Y fijaos, esa canción que hemos cantado al comienzo de esta reunión fue compuesta en una situación muy especial. La compuso nuestro hermano Eric Frost en la Alemania nazi. Y precisamente nuestro hermano Eric Frost, hay experiencias maravillosas que nos indican hasta qué punto nuestros hermanos aguantaron todo tipo de circunstancias y en situaciones muy complicadas. Me gustaría leeros unas breves experiencias, muy breves, que están extraídas de la obra Memoria de un testimonio, que nos indican algo muy importante que no tenemos que olvidar nunca. Jehová nunca abandona a su pueblo, ni en las situaciones más complicadas que nos podamos imaginar. Por ejemplo, se habla de
Margaret Bauer Newman, que fue una observadora neutral y describió a las 276 mujeres que encontró cuando entró en un barracón en el campo de concentración de Ravensbrück. Ella decía lo siguiente, cuando vio allí a las hermanas, dijo: allá donde mirase solo veía rostros sonrientes que reflejaban su misión. La mayoría parecían campesinas, tenían las caras curtidas, demacradas, desfiguradas por el viento y por el sol, pero aunque era un grupo humilde y anónimo, su resistencia sorprendió a los observadores y cansó a los verdugos. No solamente daban muestras de una dignidad y un comportamiento moral excepcionales, sino que parecían estar a salvo de la erosión anímica de los campos de concentración. O, por ejemplo, lo que dijo también otro observador imparcial, que fue precisamente Christine King. Ella dijo lo siguiente, ella ni siquiera creía en Dios. Dijo: es evidente que los testigos de Jehová vieron confirmada su visión del mundo, y no lo contrario, y consideraron carente de importancia su supervivencia personal en vista de los planes de Dios. Todos tenían en común la fuerza salvadora de su fe. Su universo era más vasto que el nuestro, más dilatado en el espacio y el tiempo, y sobre todo, en situaciones extremas, era mucho más comprensible. Tenían un mañana milenario, un lugar en el cielo o en la tierra, donde la justicia y la compasión ya habían ganado o donde ganarían en un futuro seguro. ¿Qué nos indican las experiencias de nuestros hermanos, que hasta observadores neutrales, cuando veían la mano de Jehová, tenían que comentarlo? Pues que no tenemos tampoco que tener miedo si en un momento adecuado de la historia el pueblo de Jehová se siente atacado, porque contamos, como hemos dicho, con el apoyo de Jehová. Y su Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos, incluso en esas circunstancias que nosotros pensamos: yo no sería capaz de aguantar eso. Tengamos la confianza que Jehová nunca nos va a abandonar. Bueno, a lo largo de esta conferencia hemos analizado varios aspectos. Hemos visto el error de vivir en el presente, como muchas personas solamente viven en el presente y no tienen en cuenta nada más. Hemos visto cómo esa actitud también llegó a influir en los cristianos del primer siglo. Y también vimos el motivo de por el que tenemos una actitud positiva y valerosa con respecto al futuro. Cuando vimos lo que significaba la palabra fe, que tener fe no es creerse lo primero que nos cuentan, sino que tener fe es confiar en pruebas sólidas. Vimos que está basada en convicciones nuestra fe y que el cumplimiento de las profecías en el pasado y el significado del nombre de Dios, el saber que su significado nos indica que Él va a hacer lo que sea necesario por cuidarnos, también nos ayudan. Hemos visto profecías maravillosas. Se va a acabar con toda la enfermedad, por mucha aflicción que haya. Y como vimos al final, no tenemos que tener miedo ni a las cosas que parecen livianas, como en el día a día que nos puede preocupar, ni a las cosas serias que podamos afrontar el día de mañana. ¿Por qué? Porque contamos con la ayuda de Jehová. ¿Recordáis a William, el joven que comentamos en la introducción, ese joven que empezó a vivir el presente y se olvidó de todo lo demás? Pues la experiencia cuenta que finalmente mostró fe en Jehová y valor para cambiar su vida y acercarse a Él. En la actualidad, William dedica prácticamente todo su tiempo en ayudar a otras personas a conocer a Dios. Y él dice lo siguiente: cuando miro al pasado, lamento profundamente haber malgastado gran parte de mi juventud. No obstante, estoy agradecido porque sobreviví y recobré el juicio. Tengo el firme propósito de permanecer leal a Jehová y servirle para siempre. Después de lo escuchado, ¿verdad que tenemos motivos para sentirnos tranquilos y orgullosos de estar dentro del pueblo de Jehová? Pero para concluir, hay un último motivo o razón para tener esperanza y confianza. Es solamente una frase muy breve que me gustaría compartir con todos vosotros para acabar esta conferencia. El contexto de la frase es la siguiente: fue pronunciada hace más de 3.400 años por un siervo fiel de la antigüedad, por Moisés. ¿Cuál era la situación? Bueno, todo el pueblo de Israel estaban en las llanuras de Moab y Moisés ya sabía que no iba a pasar a la tierra prometida. Pero aún así, Jehová lo apartó a Moisés, lo llevó a una montaña muy alta y le enseñó dónde iba a entrar el pueblo. Aun con todo y con eso, él dijo unas palabras. Él no iba a cruzar el Jordán para poder entrar en la tierra prometida. Tenía ya 120 años. Pero con todo y con eso,
Él dijo estas palabras que me gustaría compartir con vosotros como conclusión y, si me permitís, vamos a hacerlas nuestras. Deuteronomio 31, 6. Deuteronomio 31, 6, y las hacemos nuestras estas palabras. Dicen: sed fuertes y valientes, no os asustéis ni les tengáis miedo, porque Jehová nuestro Dios es el que va con nosotros. Él no nos dejará y no nos abandonará. Por eso, con Jehová de nuestra parte, estamos plenamente convencidos que afrontaremos el futuro con fe y con valor.